¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde los comercios, las empresas progresivamente van volviendo a esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, caracterizada por protocolos sanitarios, acceso restringido a los locales de ventas, por supuesto que algunos rubros todavía cerrados y por supuesto una demanda mucho más caída, mucho más restringida en medio de lo que es, una pandemia que ha golpeado la actividad económica en todo el mundo. Más allá de esto, que claramente caracteriza lo que está pasando en estos días a la economía real, lo que está ganando, le diría yo, de una manera decisiva lugar en la agenda en este cierre de semana, tiene que ver con el panorama financiero, que como usted sabe puede agudizar los problemas que hoy enfrenta la economía real y visto de otra manera, si las cuestiones tienden a atacarse de manera racional, pueden también contribuir a distender un poco este estrés económico y financiero que viven las empresas, los comercios y las familias de nuestra economía. Y digo esto porque hasta el momento no hay novedades concretas con respecto al proceso de negociación de Martín Guzmán con los acreedores externos en términos de lo que tiene que ver con la deuda pública, con legislación extranjera. Ha habido algunos datos que han surgido de una negociación que lo que plantea hasta el momento son puntas que se acercan, ¿no? En principio lo que se ve a grandes números es que la Argentina estaría mejorando su oferta desde unos $40 por cada 100 de deuda a 45 y que los acreedores han bajado sus pretensiones a los $53 contra, los anteriores planteos que hablaban de números más cercanos a los $60 por cada 100. Pero todavía no hay un cierre definitivo de este proceso que seguramente contribuiría a distender sobre todo la presión que hoy se observa sobre las reservas internacionales del Banco Central, que como les decíamos ya en nuestro programa de la última semana, hoy es donde están poniendo el foco, le diría, la totalidad de los analistas que están mirando la actual coyuntura de la economía argentina. Porque el panorama es este que usted comienza a ver en pantalla. Reservas internacionales que continúan cayendo, el ritmo de los últimos días es aproximadamente $100 millones por día y esto no solo, hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que es la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, donde este último jueves vendió $100 millones, sino además en las intervenciones de la autoridad monetaria en el mercado de futuros, donde ha venido vendiendo esta otra posibilidad que tiene el Banco Central de intervenir para contener la suba o la presión sobre las reservas, la presión sobre el dólar, vendiendo futuros para tratar de marcar la posición con respecto a las expectativas de devaluación de los próximos meses. Se habla de que ya el Central tiene una posición neta vendedora superior a los $3.000 millones, con lo cual está claro. Y me parece que este es el problema, ¿no es cierto?, que están viendo todos los analistas, que incluso con un cepo cambiario muy agudo, incluso más restringido a partir de las últimas medidas que anunció el Banco Central la noche del jueves, el Banco Central no logra acumular reservas, ¿no? Inclusive en la etapa del año donde habitualmente se genera el mayor ingreso de dólares por liquidación del complejo agroexportador. Realmente es una coyuntura donde las reservas están en el ojo de la tormenta, hay mucha preocupación en torno a esto, por supuesto, y esta preocupación se acentúa cuando se miran las cuentas fiscales en la medida en que avanza la pandemia y también, por supuesto, crece la necesidad de que el gobierno asista a las empresas y a las familias en medio de esta brutal caída de ingresos y de actividad económica que se está viviendo. Ahí usted tiene los números de lo que han sido las cuentas fiscales que el gobierno anunció para el mes de abril, donde realmente hay que decir, y como de alguna manera era esperado, pero cuando se ven los números esto es mucho más duro seguramente, porque se ve realmente la dimensión del problema. Usted ahí tiene en pantalla que el déficit primario trepó a 229.000 millones de pesos. Tenga en cuenta que en abril del 2019 había un superávit de 500 millones de pesos. El déficit financiero que incorpora el pago de intereses de la deuda asciende a 266.000 millones, con lo cual está claro que el problema es serio en la medida que además esta pandemia extienda los efectos sobre la actividad económica, porque estamos hablando de, si uno toma el valor del dólar oficial, un problema, un hueco fiscal de más de 3.000 millones de dólares. Ahí usted tiene además otro dato que tiene que ver con que obviamente en un contexto donde el gobierno tiene completamente cerrado el acceso a los mercados de crédito, ese déficit es financiado exclusivamente con emisión de dinero. Eso es lo que usted ve en el tercer renglón de esta placa, donde le indicamos las transferencias del Banco Central al Tesoro, algo que está contemplado por ley. Aquí no hay nada ilegal ni mucho menos, sino que es un mecanismo habilitado históricamente por la Carta Orgánica del Banco Central. Pero el dato ahí es que las transferencias del Banco Central al Tesoro son prácticamente de la totalidad del déficit financiero, 260.000 millones de pesos. Como usted ve,
la economía realmente y el sistema financiero están, digamos, evidenciando problemas muy severos en términos de tensión sobre las reservas, que incorporan además este problema de la falta de financiamiento del Estado, de aquí la necesidad de resolver el problema de la deuda. Y esto, digamos, hoy por hoy, lamentablemente, y esto lo hemos venido comentando inclusive en las últimas semanas desde que arrancó este estallido económico vinculado con la pandemia, no hay otra manera de financiarlo que no sea a través de la emisión de dinero. Como usted ve, las cosas están lo suficientemente complicadas como para que se generen incentivos del gobierno para resolver, le diría en el corto plazo, ¿no?, este problema de la deuda, porque la tensión sobre las reservas es tal que ya, digamos, obligó a que el jueves por la noche el Banco Central tomara nuevas medidas, como le decía anteriormente, limitando el acceso de los importadores al mercado cambiario oficial, lo que habrá que ver, esto seguramente va a pasar, va a tener algún impacto sobre el nivel de precios por los insumos importados y los productos importados, y además también el Banco Central subió la tasa mínima de los plazos fijos por encima del 30% para intentar incentivar a los ahorristas a que se queden en pesos y no pasen al dólar. Bueno, este es el panorama financiero que evidentemente es central en este cierre de semana, ¿no es cierto? Esto es lo que están mirando todos los analistas, le reitero. Hay mucha preocupación en torno a esto, así que bueno, me parece que era la manera de dejar claro qué es lo que hay que mirar en los próximos días acerca de la evolución de las principales variables económicas y financieras aquí en la Argentina. Nosotros vamos a hacer ahora la primera pausa y después de esa pausa vamos a estar hablando de la actualidad en el parque industrial, cómo están trabajando los distintos sectores industriales allí en la Ruta 88, en el Parque General Savio. Y después vamos a estar hablando de actualidad impositiva con el doctor Marcos Jáuregui Berry, hablando de las modificaciones que tienen que tener en cuenta las empresas cuando solicitan asistencia del Estado a la hora de pagar sueldos. Y también vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que ha ocurrido en la bolsa en la semana, esto sobre el cierre del programa, con la habitual participación de la contadora Adriana Figliolo de Mar del Plata Bursátil. Y en el medio vamos a tener algunos minutos para hacer referencia también a un cambio normativo que obliga a los countries y barrios privados a acogerse en un plazo corto, esto lo vamos a ver más adelante con detalle, al régimen de propiedad horizontal. Todo esto después de la primera pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jáuregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Administración Escalambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Y comenzamos a hablar entonces de lo que es la actualidad económica aquí en la ciudad de Mar del Plata, en el ámbito de nuestro distrito. Le decía en la apertura del programa, bueno, progresivamente todos los sectores van volviendo a operar, o prácticamente todos los sectores, en la nueva normalidad.
caracterizada por protocolos sanitarios, por baja circulación de gente, el distanciamiento recomendado, ¿no?, por los especialistas de salud y por supuesto también una fuerte caída de la demanda. Bueno, esta semana en particular vamos a ver qué está pasando en el parque industrial. Entonces, esto lo analizamos a través de una charla que mantuvimos en estos días con el presidente del consorcio Parque Industrial, el ingeniero Ignacio Mesa. Te cuento que en el parque hoy por hoy están todas las actividades habilitadas para trabajar, de todos los rubros industriales. La verdad que en un principio, cuando arrancó la cuarentena, quedaron trabajando solamente en las actividades alimenticias y farmacéuticas en el parque, y después, semana a semana, presentando protocolos, se fueron habilitando nuevas industrias, y ahora ya están todas funcionando, no con normalidad, por supuesto, ¿no?, pero por lo menos están todas habilitadas a trabajar. Y bueno, el impacto al principio fue sobre todo la cantidad de gente que hubo que exceptuar, gente que tenía problemas o antecedentes de salud o mayores de 60 años. Eso ya ahí provocó una disminución importante de la cantidad de gente de la empresa. Estimo que un 10% del personal ahí tuvo que cesantearse. Y después mucha gente fue a trabajar a home office. También ahí hubo una cantidad de gente que no está yendo a trabajar al parque, si bien trabaja para las empresas, no está circulando ni yendo a trabajar, así que hay una disminución de personal, y después algunas actividades están resentidas en cuanto a producción por una cuestión de demanda de productos. Caso de empresas alimenticias tradicionales que volcaban toda su producción o sus productos a los locales de venta, cervecerías, café, bueno, las empresas que vos sabés que están importantes en la ciudad, que ahí tiene una restricción de demanda y que, bueno, no han también ahí una producción menor a la que tenían antes, ¿no? Lo que uno imagina es que más allá de que uno pueda volver a la actividad, que pueda volver a producir, la otra cara de este problema es la demanda, ¿no es cierto?, que está totalmente restringida. Inclusive también está restringida la demanda de exportaciones desde la Argentina, ¿no? Más allá de lo que son los locales comerciales, como vos mencionabas, que obviamente están muy limitados, algunos con una actividad extremadamente reducida. Las empresas que producen por ahí para vender fuera de Mar del Plata, ¿cómo están trabajando? ¿Qué datos nos puedes dar con respecto a esto, teniendo en cuenta la caída de la demanda que hay a nivel global, ¿no? Sí, mirá, yo te diría que ahí no es tanta la caída, pienso, porque muchas de las empresas que exportan de Mar del Plata son alimenticias. Claro. Y en alimentación, si bien hay una caída, como bien vos decís, no es tan grande como puede ser otro rubro. Yo lo que veo, no te puedo dar datos precisos de cuánto, imagínate, hay 60 empresas en el parque industrial, pero por la producción que están teniendo, por suerte hay muchas empresas que tienen productos colocados en mercados alimenticios, que quizá han tenido, a veces hasta quizá más demanda, porque mucho de la demanda se volcó a alimentos, hoy es lo único que está habilitado para comercializar, en supermercados o en farmacias. Y en el parque industrial muchas de las que exportan alimentos, caso, bueno, PepsiCo, o que puede ser las pesqueras, que en ese sentido no he visto una caída grande en demanda del exterior. Y en el mercado interno tampoco se ha caído mucho la demanda de alimentos, son las actividades que hoy están todavía, se pueden comercializar. Y industrias como las farmacéuticas, que en el parque industrial tenemos un par de empresas grandes, que tampoco cayó porque la demanda es inelástica de lo que es productos farmacéuticos. Las más golpeadas, te diría, son las que tienen los locales propios o locales de venta al público que no están cerrados, ¿no? Y así describe el ingeniero Ignacio Mesa, presidente del consorcio Parque Industrial, la actualidad en esa zona industrial de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, claramente sectores mucho más afectados que otros, aquellos que dependen del consumo interno a partir de lo que es la circulación por locales comerciales, realmente están atravesando, bueno, situaciones muy complicadas. Esto lo analizamos inclusive en el segundo tramo de la charla con Mesa que vamos a compartir a continuación. Bueno, que seguramente van a requerir alguna medida adicional por parte del gobierno para sostener ese tipo de comercios, de empresas que evidentemente también son fuentes de empleo, en este caso para los marplatenses. En el segundo tramo de la charla conversamos con Mesa sobre los protocolos sanitarios que se están manejando allí en el parque industrial. Nos decía Mesa que hoy por hoy el traslado en transporte público no es un problema para la gente que trabaja en el parque industrial, básicamente por el 90% va en su propio vehículo. También hay bueno, algunos mecanismos de movilidad que ya están previstos por las empresas, ¿no?, que transportan a los trabajadores, y solo una pequeña fracción
de los que trabajan en el parque utilizan el transporte público. De cualquier manera, por supuesto, las empresas están trabajando con importantes protocolos de seguridad que hacen que hasta el momento no haya ningún contagio en esta zona de Mar del Plata. Primero que tenemos que presentar cada rubro de la industria es un protocolo que ya cada rama de la industria presentó un protocolo general y después cada fábrica tuvo que presentar su propio protocolo consensuado con el sindicato. Ahí entre los delegados sindicales de las empresas y la empresa se tuvo que presentar un protocolo y ellos mismos un poco controlaron que esto estuviera en marcha, ¿no? Un poco los propios trabajadores son los que un poco ponen a veces el ojo donde hay una falta de protocolo, donde hay un área que hay que controlar más. La verdad que fue un trabajo en conjunto entre el empresario y los trabajadores para tratar de que esto funcione, ¿no? Que se pueda ir a trabajar con tranquilidad, ¿no? La idea es que se pueda trabajar, que la gente esté tranquila, que pueda organizar también la producción de una manera, no era fácil en algunas líneas de producción, el distanciamiento, los turnos, así que cada empresa tuvo que presentar su propio protocolo y consensuarlo. En general, como bien decías vos, barbijo, distanciamiento, toma de la temperatura, separar las líneas de producción lo más posible, los comedores que también la gente que almuerza realmente esté distanciada, que los utensilios de la cocina, cada uno tenga su propio utensilio, las máscaras, bueno, una serie de medidas que generalmente son iguales, pero también lo que tiene que ver, como decís, con los turnos. Hay un tema importante que es prever de que si llega a haber algún caso, no paralice toda la industria, sino que quede reducido al grupo de trabajo de esa persona. Uh-huh. Entonces hubo que dividir en grupos que solamente trabajaran sin contacto con otros grupos de trabajo. Entonces se identificaron esos grupos con horarios de entrada diferentes en la fábrica, con horarios de comida diferentes, con lugares de trabajo diferentes, cosa de que si llega a haber algún caso en ese grupo, quedara solamente circunscrito a ese sector, ¿no? Porque también todavía es posible, tememos, todavía no hubo casos, pero que si haber un caso quede bien determinado con quién tuvo contacto, ¿no? Bien, Ignacio, por último te pregunto, en caso de que esta situación atípica se prolongue, ¿no? Porque recién estamos entrando al invierno, con lo cual uno realmente tiene mucha incertidumbre acerca de cómo van a evolucionar las cosas en las próximas semanas, incluso meses. ¿Cómo se preparan para que esto eventualmente siga en estas condiciones? Desde el punto de vista del parque y desde el punto de vista de las empresas, ¿no es cierto? Porque está claro que mantener este nivel de actividad, si bien, está el bálsamo de decir, estamos trabajando, estamos produciendo, estamos vendiendo, imagino que desde el punto de vista económico y financiero la salud de las empresas no puede transitar este camino mucho tiempo, ¿no? Por lo menos de algunas de ellas. No, es tal cual. Yo tengo contacto de algunas empresas y si bien hay una cierta espalda financiera para soportar 1 o 2 meses como venimos viviendo con esta baja de venta, baja de producción, los empresarios por suerte han cubierto los sueldos en general y la actividad. No hay en el parque industrial hoy despidos ni empresas que estén por quebrar, pero sí te puedo adelantar que si esto se prolonga más tiempo, corren peligro algunas industrias importantes. No te podría decir cuánto tiempo, ni si un mes más, 2 meses, depende de cada empresa. Yo creo que va a haber medidas del gobierno que van a tener que apuntalar un poco más a ciertos sectores porque ya se va a agotar el financiamiento que pueda tener. Entonces, creo que en el futuro va a tener que haber algún apoyo especial para ciertos sectores que van a tardar mucho más en reactivarse, los que están vinculados a la gastronomía. Ahí me parece que creo que va a llegar alguna ayuda adicional en el próximo mes, diría yo, porque si no, creo que ahí se pueden lamentar algunos despidos y no creo que lleguemos a eso, ¿no? Pero sí, si no puede aguantar mucho más. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas.
Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223 494 1955. Bien, y vamos a hablar en este tramo de mercados y empresas de un tema que ha venido ganando espacio en el análisis de la coyuntura vinculada con la pandemia y la asistencia del Estado a las empresas que necesitan, ¿no? Fuentes de ingresos para hacer frente a los gastos corrientes, principalmente al pago de salarios, porque durante el mes de mayo el gobierno incrementó las restricciones que enfrentan las empresas que acceden a los ATP, que son básicamente los programas justamente que el gobierno ha implementado para asistir a las compañías en el pago de los sueldos. Allí aparecen algunas cuestiones realmente relevantes, como por ejemplo que las empresas no pueden acceder al mercado cambiario, es decir, no pueden cubrirse comprando dólares, ni tampoco pueden distribuir dividendos entre sus accionistas. Estas cuestiones, el análisis de muchos tributaristas han llevado a que haya ya varias empresas en todo el país que hayan desistido de solicitar estos ATP e incluso algunas que hayan optado por devolverlo, con lo cual la AFIP misma tuvo que instrumentar un mecanismo para dar lugar a este tipo de opciones por parte de las compañías. Sobre este tema, ¿qué está pasando con esto en Mar del Plata? Conversamos en la semana con el doctor Marcos Jauregui. En este mes ha habido un cambio, especialmente un cambio normativo, como decís vos, en limitaciones de las empresas que acceden a este beneficio a futuro, condicionándolos en el acceso para hacer gráficos al mercado de dólares a través de los sistemas obviamente de compra legal, ¿no es cierto?, de dólares, o en el sistema de reparto de dividendos a futuro. Estas dos acciones de las empresas están limitadas en el tiempo para poder hacerlas en prácticamente 2 años. Entonces, las empresas, al ver esa situación y al tener condiciones, insisto, en el acceso al mercado de cambio, que a veces eso implica un resguardo futuro o demás, o un giro que las empresas pueden prever que lo podrían hacer, o el reparto de dividendos, vieron que esta situación cambiaba drásticamente respecto a sus posibilidades futuras. A raíz de esto es que se habilitó incluso un carril por parte de la AFIP de poder desistir de la petición de los salarios de mayo e incluso devolver lo que se hubiera ingresado o hubiera recibido a las empresas en abril. Es decir, cambió mucho el panorama respecto a esta ayuda, insisto, por el condicionamiento que las empresas tienen a partir de los cambios normativos. Bien. Como sabemos, hay muchos cambios normativos, ¿no es cierto?, y que van cambiando y van incidiendo en estas situaciones. ¿Sí? Bien, ahora Marcos, este es un poco el análisis general, ¿no es cierto?, de lo que es el programa ATP en esta nueva etapa donde incorporó estas limitaciones. ¿En la práctica vos ves empresas que estén desistiendo justamente del programa por esta cuestión? Sí, hay empresas que están pidiendo desistir, y aparte, esto, como decís vos, es una cuestión normativa de lo que es el derecho positivo, ¿no es cierto?, lo que ya está legislado. Pero hay un tema de que también incidió indirectamente en la mente del empresario, que es el proyecto de ley, o no proyecto de ley, sino una iniciativa
de cierta participación estatal en empresas que reciban ayuda, ¿no es cierto?, del Estado, es decir, ese intercambio de ayuda estatal con participación, con toma de acciones de esas empresas. Esa iniciativa, si bien puede estar prevista para otra situación, las empresas de otra envergadura y demás, tiene un mensaje hacia el resto de las pequeñas empresas, en que asocian a veces la ayuda con alguna intervención, con algún control futuro. Eso tiene un mensaje también que condiciona, quizás no tanto como el derecho positivo, que es lo que estuvimos hablando recién, que ya está legislado, pero en la mentalidad del empresario, asociar ayuda estatal con intervención o con participación estatal en la misma, o controles de alguna naturaleza, también incide, aunque sea indirectamente. Es un mensaje que a veces es recepcionado de distintas maneras y es un elemento también a considerar. Por eso en la práctica hay ya pedidos que se están haciendo, incluso, insisto, la AFIP ha habilitado el sistema ante, obviamente, lo ha habilitado ante la petición de las empresas a ir por el tema de devolución o desistir directamente del pedido de mayo. Y como usted ve, el doctor Jauregui Berri confirmaba que hay empresas, incluso aquí en la ciudad de Mar del Plata, que han desistido de tomar estos ATP durante el mes de mayo, incluso han tomado la decisión de devolver esos fondos de asistencia del Estado para el pago de salarios con la intención de liberar los movimientos, ¿no es cierto? Porque ha aparecido, le reitero, esta idea de que el gobierno restringe la posibilidad de dolarizarse y también de distribuir dividendos, con lo cual, bueno, las empresas es bueno que lo sepan para tomar la decisión correcta en relación a estos adelantos financieros del gobierno. Tenemos un segundo tramo de la charla con el doctor Marcos Jauregui Berri. Allí analizamos la situación de la justicia en medio de la pandemia. Es decir, le consultamos qué es lo que se puede y no se puede hacer hoy en materia legal y particularmente dentro de lo que es el ámbito tributario. Desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía, nosotros lo que estamos frente a una feria judicial. Obviamente, como si fuera una feria de enero, como la feria de invierno, tenemos una feria fruto de esta pandemia. Y la intervención de los abogados que tenemos en este momento frente a la justicia está absolutamente limitada por la feria. Entonces condiciona mucho el acceso de los contribuyentes ante eventuales demandas, debido a que hay que, como se dice en nuestra profesión, ¿no es cierto?, habilitar la feria, con todo lo que ello implica, porque obviamente tiene que haber una decisión judicial que habilite, que se trate de un caso de urgencia y demás. Es decir, condiciona absolutamente la posibilidad de interponer demandas, especialmente en el tema que nos compete, que es el tema tributario, por ejemplo, entablar demandas por ajustes por inflación, demandas contenciosas por saldo de ingresos brutos, es decir, en distintos ámbitos del contenido tributario hay evidentemente una limitación porque estamos en una feria judicial, con todo lo que ello implica respecto a la posibilidad de acceder a la justicia. Le debemos sumar que también tenemos un condicionamiento en el acceso a los procedimientos en la etapa administrativa, porque esta feria también se extiende a la parte administrativa, o sea, a DGI o ARBA, es decir, hay una limitación en la atención y demás. Es decir, que la verdad que es bastante complejo, y bastante complejo también acceder a través de demandas a los fueros federales a reclamar este tipo de temas que incluso estamos tocando hoy, ¿no es cierto? Así que estamos frente a una feria judicial con todo lo que ello implica respecto a la limitación que se tiene para el ejercicio de la profesión. Bien, pero por lo que vos comentás, si no interpreto mal, no es que están todos los caminos cerrados, es decir, en determinadas situaciones de urgencia o que la justicia lo considere oportuno, se puede avanzar con algunos temas. Claro, hay que requerir la habilitación de feria judicial, o sea, hay un paso previo. Y tiene que ser una demanda que inste a la habilitación de la feria, que haya supeditada ¿no es cierto?, a la decisión que tenga el juez para habilitarla. Pero incluso en una feria judicial hay determinados fueros, incluso que una demanda que uno interpone en Mar del Plata no necesariamente vaya a tramitar a Mar del Plata, sino que puede ir a otro juzgado del mismo departamento judicial, Azul, Bahía, ¿no es cierto?, Necochea. Es decir, hay una limitación. Se está tratando de ir por la vía, ¿no es cierto?, de informática y avanzar como se había hecho hasta ahora. Pero lo que no está funcionando a pleno es el Poder Judicial en cuanto a que estemos frente a una actuación de todos los juzgados a pleno, sino que está limitado por la feria y la participación de los juzgados en sí en cuanto a la sustanciación de las causas. Es decir, hay un condicionamiento que evidentemente
no es el mejor, y aparte el paso del tiempo y la acumulación de días, obviamente también trae un condicionamiento que hace que se demore toda la sustanciación de las causas y el inicio de nuevas. Es decir, que no es la situación ideal, ni mucho menos para el ejercicio de la profesión. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Obras sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el acueducto oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Administraciones Calambro. Estudio contable. Administración de consorcios. Catamarca 2076, octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y enseguida vamos a estar hablando ya de lo que ha sido la semana financiera, el panorama en la bolsa argentina, los mercados mundiales. Antes, bueno, espacio de propiedad horizontal. Y para hablar de una resolución del 18 de mayo de la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fija un plazo para que los countries y barrios cerrados se adhieran al régimen de propiedad horizontal. Esto ya estaba establecido por el Código Civil del año 2015 aquí en la Argentina, como hemos conversado en varias oportunidades con el doctor Juan Antonio Costantino, pero la novedad aquí tiene que ver con que la justicia ya establece un plazo de 180 días para llevar adelante todas estas modificaciones. En la semana, por supuesto, conversamos con el doctor Costantino, que es nuestro habitual colaborador en temas vinculados con la propiedad horizontal, y la analizaba de la siguiente manera esta novedad. Es correcta la primera apreciación suya, Marcelo, en el sentido que ya el Código Civil y Comercial disponía expresamente que los conjuntos inmobiliarios denominados por la doctrina como propiedad horizontal especial tenían que adaptarse al régimen de la propiedad horizontal, ya que prácticamente todos están afectados a un régimen personal, generalmente como bajo la figura de sociedades anónimas, de los cuales hay 40 dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? Pero inscritos como sociedad anónima en la Inspección General de Justicia. Lo que tenemos que aclarar en una primera aproximación al tema para los televidentes es que esta resolución número 25 del 2020 es de la Inspección General de Justicia de Cava. No afecta a las personas jurídicas de provincia de Buenos Aires, salvo, como en este caso, que se trata de 40 countries dentro del ámbito de la provincia, pero como están bajo la figura de sociedad anónima, estaban inscritas en la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma. Bien. Es una aclaración importante, doctor, sin duda. Ahora,
En la medida en que aparecen estos plazos de 180 días para readecuar, digamos, esas sociedades anónimas al régimen de propiedad horizontal, surgen algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿en qué situación quedan los socios de las actuales sociedades anónimas con las que funcionan los country y los barrios cerrados, que evidentemente van a tener un cambio en sus derechos de propiedad, ¿no es cierto? Ahí aparecen cuestiones como la constitucionalidad, ¿no es cierto?, de esta norma. ¿Hay algún elemento que pueda tener que ver con este tipo de cuestiones? Sí, desde ya les anticipo que 180 días corridos es imposible de cumplir con todo lo que hay que hacer para afectar a propiedad horizontal, algo que está bajo la figura de una sociedad anónima, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar se tiene que disolver la sociedad anónima, después tiene que redactarse un reglamento de propiedad, y hay que ver la conformidad o no que existan entre los distintos propietarios con las cláusulas del reglamento, después inscribir ese reglamento, o sea que desde ya les anticipo que 180 días para mí es un plazo operativamente incumplible. Lo que usted pregunta sobre este derecho de propiedad adquirido por quienes en su momento estaban como accionistas de una sociedad anónima, fue tratado en el 26 Congreso Nacional de Derecho Civil y por amplia mayoría los principales profesores de Derecho Civil y específicamente de Derechos Reales coincidieron en que no era inconstitucional la disposición del Código Civil y Comercial que obligaba a la transformación de la sociedad anónima, de este country, barrio cerrado, club de chacra y todas las figuras prácticas que se le quieran dar. No era inconstitucional la disposición del Código Civil y Comercial que obligaba a transformarlas a someterlas a propiedad horizontal. Y como usted ve, el doctor Costantino dejaba la idea de que este plazo de 180 días en la práctica es imposible de cumplir, y de hecho esta charla la grabábamos el día jueves por la mañana, y el mismo jueves por la noche la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extendió ese plazo hasta 365 días. Evidentemente, bueno, todos los cambios vinculados con estatutos, reglamentos, cambios inclusive en los derechos de propiedad de los accionistas de las actuales sociedades anónimas, que es la figura en la que habitualmente, digamos, operan los countries y barrios cerrados, requiere un tiempo que 180 días no alcanza a conceder. Otro elemento importante que decía Costantino es que, más allá de que en el análisis de los especialistas este tema o este planteo no aparece con ningún rasgo de inconstitucionalidad, sí, decía él, es muy probable que de todos modos haya algunos planteos judiciales, porque algunos actores del régimen que digamos, hoy tiene en marcha muchos countries y barrios cerrados en todo el país, bueno, se puedan ver de alguna manera afectados en sus derechos. Más allá de que esto hay que tener en cuenta, por el momento solo afecta a la ciudad de Buenos Aires, aunque lo más probable es que esto se extienda también a la provincia de Buenos Aires. En el segundo tramo de la charla con el doctor Costantino analizamos el espíritu de esta normativa, es decir, por qué en el Código Civil del año 2015 se optó por trasladar countries y barrios cerrados al régimen de propiedad horizontal. Sobre este tema, Costantino nos comentaba lo siguiente. El espíritu de este cambio normativo, que lo refleja la misma resolución 25, es trasladar a los propietarios su derecho de gobierno. Porque cuando un country está afectado a un sistema societario como una sociedad anónima, la participación de los accionistas es prácticamente nula. Todo el funcionamiento, las contrataciones, de todo lo que hay que hacer en el country, en los sectores comunes, y todo esto, todo lo que significa el mantenimiento, el sostenimiento y el funcionamiento, está gobernado y dirigido por el directorio de la sociedad anónima, o sea, los dueños, creadores de ese country. Y los derechos de los propietarios, accionistas, están muy, pero muy limitados. Entonces, el espíritu que usted preguntaba es reintegrarle bajo esta figura jurídica de la propiedad horizontal a los propietarios los mismos derechos que pueden tener en un edificio afectado a propiedad horizontal como los que todos conocemos. Ese es el espíritu. Y el otro argumento importante es
es que ya reiteradamente también doctrinas, jurisprudencia de peso muy importante, ya han determinado que este régimen está amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240 y sus modificatorias. Esto significa, la Ley de Defensa del Consumidor, significa potenciar los derechos de los propietarios, ¿bien? En cuanto a todos los reclamos que pueda haber, la operatoria, y estos derechos se ven limitados, insisto, en el funcionamiento operativo de un country, de un barrio privado, de un club de chacra, porque todo está concentrado el poder en el presidente de la sociedad anónima y el directorio que la conforma. Bien, ahora doctor, por lo que usted nos comenta entonces, este cambio normativo mejora la situación de los propietarios más allá de las molestias y las erogaciones en las que hay que incurrir para hacer el cambio de figura, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, ese es el espíritu que tuvo el legislador cuando se genera el Código Civil y Comercial el 1 de agosto de 2015, y es el espíritu que motiva esta resolución 25 del 2020 de la Inspección General de Justicia, que quizás se traslade a provincia de Buenos Aires también. Y tras la participación del doctor Juan Antonio Costantino analizando esta decisión de la justicia de fijar plazos, ¿no?, para el traslado de countries y barrios cerrados al régimen de propiedad horizontal, pasamos ya a hablar de lo que ha sido el panorama financiero en la semana. Enseguida vamos a estar hablando de lo que ocurrió en la Bolsa Argentina, como siempre con la contadora Adriana Filiolo de Mar del Plata Bursátil. También le vamos a contar, bueno, cómo se han movido en la semana los mercados internacionales, pero antes quería, para extender un poco el análisis que hacíamos en la apertura vinculado con el estrés financiero que están sufriendo las reservas internacionales del Banco Central, que lo que hay que tener en cuenta, que esto siempre es importante desde el punto de vista de los ahorristas del sistema financiero argentino, es que uno de los grandes elementos diferenciadores de la actual coyuntura con respecto a la salida de la convertibilidad, el temible 2001, ¿no es cierto?, para los ahorristas, es que hoy el sistema financiero está realmente muy calzado en términos de depósitos en dólares, reservas y préstamos en dólares. Esto no ocurría en el 2001, pero sí está, digamos, muy clarito ahora. Aquí usted tiene los números de lo que está ocurriendo hoy en los bancos con los dólares. Los depósitos se ubican en 19.400 millones de dólares, es decir, en la última semana solo ha habido una disminución de 100 millones de dólares. Con lo cual, si uno mira las reservas que hoy tienen los bancos, esto es liquidez en el Banco Central y en los mismos bancos, que está en 13.700 millones de dólares, y a eso se le suma los préstamos que tienen otorgados los bancos a empresas exportadoras por 8.000 millones de dólares, uno se encuentra con que los depósitos están más que cubiertos en términos de reservas y de préstamos de los bancos. Además, dentro de esos 19.400 millones de dólares de depósitos, hay unos 2.400 que pertenecen al sector público, con lo cual, evidentemente, desde el punto del calce de moneda de los bancos, hoy realmente no habría elementos para, digamos, temer algún problema de depósitos como a la salida de la convertibilidad. De hecho, da la sensación de que los ahorristas están más o menos interpretando esto porque, como le decía, esta semana, en medio de una caída de reservas de unos 400 millones de dólares, lo que estamos viendo es que los depósitos solo han disminuido en 100 millones de dólares. Así que en este sentido, bueno, es importante establecer las diferencias con aquel momento realmente muy duro del sistema bancario argentino. Y ahora sí, vamos a ver cómo se movieron los mercados internacionales en la semana y bueno, vamos a hacerlo a partir de compartir algunos gráficos, ¿no?, que muestran muy claramente qué pasó con las principales bolsas en estos días. Comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos, donde la noticia de la semana probablemente sea el movimiento del índice Standard & Poor's 500. La bolsa de los Estados Unidos sigue muy firme, pero en particular este índice que reúne las 500 compañías de mayor capitalización bursátil, en lo que es el mayor mercado del mundo, termina por encima nuevamente de esta línea azul que usted ve en pantalla, que siempre indicamos que es el promedio de precios de 200 ruedas, que es un habitual indicador de tendencia de mediano y largo plazo del mercado. Como usted ve, el índice Standard & Poor's había perdido esta media de 200 en medio de la caída originada por la expansión global del coronavirus, allá por el mes de marzo. El índice Standard & Poor's 500 realmente convalidó el quiebre de la media y después profundizó la baja, pero ahora esta señal, en principio,
Bueno, es un buen indicador de la recuperación de los precios en la bolsa americana. Recordemos que ya el índice Nasdaq, que principalmente está compuesto por acciones tecnológicas, ya había generado esta ruptura al alza de la media de 200 días y se encuentra ya muy cerca de los máximos históricos. Ahora, los mercados emergentes siguen con una debilidad relativa bastante marcada. Aquí tenemos el fondo que sigue replicando los mercados emergentes que cotizan en los Estados Unidos. Acá lo que hay que ver es que hay una recuperación de aproximadamente 20% de los mínimos que se alcanzaron unos 60 a 70 días atrás. La recuperación es importante, pero todavía muy lejos de lo que son los máximos del 2020, que son los que usted tiene aquí, digamos, en este pico, en el gráfico, que corresponden a lo que es la caída del coronavirus. Y también están muy lejos, mucho más lejos todavía de los máximos del 2018, con lo cual los mercados emergentes realmente han perdido mucho terreno en relación a lo que es la bolsa de los Estados Unidos. Además, como otro dato relevante en este gráfico, los precios, a pesar de esta recuperación que se viene viendo en las últimas semanas, ahí vamos a acercarla para verla con mayor precisión, a pesar de esta recuperación, los precios están bien por encima todavía del promedio de 200 días, que además está en tendencia descendente. Esto claramente destaca que en relación a los mercados emergentes faltan algunas pruebas todavía desde lo que tiene que ver con el movimiento técnico para confirmar que estemos en un ciclo virtuoso, ¿no? Han caído mucho los mercados emergentes, se espera la recuperación, pero hasta el momento técnicamente no se ha convalidado. Y por último nos queda ver el gráfico de la bolsa argentina en dólares, que está claro, está incluso mucho peor técnicamente que los mercados emergentes en promedio. Este es el pico de 2018, cuando comenzaron las corridas cambiarias. Este es el pico previo a las PASO del año pasado, después la brusca caída. Aquí tenemos que marcar el máximo previo al derrape vinculado con el coronavirus. Y a partir de ahí una tenue recuperación que en este cierre de semana, vuelve a mostrar una caída. Esta caída es la de las últimas 3 ruedas de operaciones que, habrá que ver cómo resuelve, ¿no?, el índice Merval en dólares este intento de consolidación de un piso que hemos visto desde mediados del mes de marzo. Pero claramente, el índice de la bolsa argentina, por una, condición natural que tiene que ver con la fragilidad de la economía argentina, está mucho peor en términos relativos que otros mercados del mundo. Bien, y después de ver qué pasó con las bolsas en la semana, última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos con Adriana Figliolo sobre lo que ocurrió en estos días en la bolsa argentina. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Administración Scalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios, Catamarca 2076, Octavo A, Mar del Plata. Teléfono 0223-494-1955. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. La mejor manera de prevenir el coronavirus es quedándote en casa. Y juntos lo estamos haciendo posible. Si tenés que salir de tu casa para comprar alimentos o medicamentos, recordá mantener el distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Usar barbijo casero o tapabocas. Lavarte las manos con agua y jabón. No tocarte la boca, nariz y ojos. Si tenés fiebre y dificultad para respirar,
Llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos seguimos cuidando. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, último bloque de Mercados y Empresas, en tiempo entonces de compartir la charla que manteníamos con Adriana Figliolo sobre el cierre de semana en la Bolsa Argentina, donde aparecen dos elementos clave, ¿no es cierto? Por un lado, la renegociación de la deuda pública, un tema del que ya hemos hablado en la apertura del programa, y además, en lo que tiene que ver con el circuito bursátil, bueno, el notable incremento de restricciones a las operaciones en dólares, tanto el dólar MEP o dólar bolsa, como del dólar con contado con liquidación. Esta es la charla que manteníamos con Adriana Figliolo. Sí, en realidad nosotros, el 30 de abril hubo normas, hoy largan normas, o sea, continuamente, todas las semanas tenemos distintas. Esto es típico de cuando se acaban los dólares. Entonces van inventando medidas para ver si pueden parar el drenaje que tienen de los dólares. Hoy en día nosotros tratamos de unificar un poco los criterios y lo que podemos decir que hay, primero, un grupo de medidas con respecto al parking, siempre relacionado con la compra y venta de moneda extranjera. Podemos decir que las personas, las únicas que no tienen restricciones para vender dólares a través del mercado del dólar MEP, hoy en día serían las personas jurídicas. El resto, podemos decir, personas físicas tienen el parking, lo tienen tanto en la compra como en la venta. Y a las sociedades también le han agregado el parking en la compra. Eso por un lado, y un tipo de, vamos a decir, de regulación. Por otro lado, también agregaron, y hay normas que salieron ayer y que todavía estamos esperando, porque a mí realmente no me han llegado normas de bajadas a través de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, lo que hubo fue a través del Banco Central como que amplificaron el periodo ese de los $200, que si compraste $200 por 90 días no podés operar el dólar bolsa. Lo que están logrando es que la gente ya no vaya a comprar esos $200, porque la posibilidad que vos tenés después te traban un montón de operatorias que son mucho más convenientes. Porque, pongamos el ejemplo, una persona que compra $200 más el impuesto país termina comprando $1, $200 a 90, 91 pesos. Realmente, si vos tenés acceso a que necesitas realmente comprar más, no podés meterte en ese mercado tan chico, porque después te va a trabar en el otro. Entonces, vos tenés por alguna operación o por lo que sea, o porque tenés capacidad de ahorro, porque te hiciste de pesos, querer comprar dólares, no podés, si compraste esos $200. Entonces, nosotros lo que aconsejamos a nuestros clientes, bueno, que no, al menos en los comitentes que tienen abierta cuenta y que tienen posibilidad de comprar dólares a través de MEP, que no compren los $200, porque van a estar 90 días, ahora han agregado 90 días para atrás, 90 días para adelante. Realmente es una locura. Entonces, bueno, esas serían las normas nuevas que hay. Amén de las empresas que tienen que son importadoras, y bueno, ahí también tienen nuevas limitaciones, que si tienen dólares en el exterior, tienen que pagar con esos dólares, porque la verdad, es tanta la diferencia que hay entre el dólar oficial y el dólar MEP, o contado con liqui, que la más seguro que las empresas buscan la forma de traerlo por a través del mercado bursátil, a través de bonos, y pagar, o sea, vender los dólares a través del sistema y después pagar las importaciones a 60 y pico. Pero bueno, seguro. Vos me decís, ¿está mal? Sí, está mal, pero son todas defensas que tiene la gente en la medida que todo esto empiezan a meter mano todos los días, ¿no? Seguro. Ahora, Diana, lo conversábamos esto antes de grabar la nota. Lo que llama la atención es lo desafortunada de esta serie de medidas, ¿no? Porque la realidad es que muchas de las trabas que se están poniendo para que se acceda al mercado bursátil a comprar dólares, termina derivando a las empresas y a las personas físicas a comprar dólares al mercado del blue, ¿no es cierto? Donde hay una operatoria, obviamente, ilegal en principio, pero además en un mercado mucho más riesgoso, mucho menos transparente. La verdad es que cuesta entender a veces esta medida, que inclusive se podrían resolver hasta con un desdoblamiento cambiario, ¿no es cierto? Que es lo que están proponiendo muchos economistas. Pero fuera de esto en particular, estamos viendo en el cierre de semana cierres muy distintos de acciones y de bonos. Los bonos terminan muy para arriba y las acciones muy para abajo, ¿no? Esto te habrá llamado la atención seguramente. Sí, estábamos mirando inclusive las paridades de los bonos.
han realmente, por ejemplo, una E24, la semana pasada estábamos hablando de niveles del 27% y hoy está en 35%. Así que bueno, realmente la suba fue muy importante. Una vez más nos agarra el fin de semana esperando a ver que haya realmente alguna noticia con respecto a los fondos, que unos que están de acuerdo, el otro que va a haber más presiones. Bueno, en definitiva acá lo que se necesita es terminar de hablar todo el día de lo mismo y esperar eso. Pero realmente los bonos han subido muchísimo. Las acciones entraron como en una corrección, inclusive afuera. También las acciones bajaron hoy en dólares, los bancos sobre todo un 9, 10%. Quizás es como un poco conversábamos con vos, el tema de que quieren terminar de arruinar cualquier negocio de los bancos, porque si ahora los van a obligar a que presten al 30%, o sea, que les tomen la plata a los plazos fijos a un 30% y que lo presten al 24%, o sea, o no van a prestar al 24%, no sé cómo van a hacer, pero en realidad, no sé si es eso, si en realidad hay como un mal clima nuevamente, de toda la economía en realidad, de lo que pasa acá, ¿no? En la Argentina. Pero bueno, yo creo que si vamos desarmando la madeja, lo mejor sería que se terminara de hablar de este tema de la reprogramación de la deuda. Por otro lado, nosotros continuamente lo que vemos, como que todas las obligaciones en pesos, como siempre decimos, se ha cumplido perfectamente. Hoy vencían unas LECAP, las letras estas famosas que pagan tasas altas. O sea que es como que tienen que terminar eso para decir, bueno, vamos a empezar a ver qué otra medida, porque entre la reprogramación de la deuda más la pandemia no se habla de otra cosa. Así que bueno, planes no hay ninguno para salir adelante de todo esto. Y eso es lo que está pidiendo un poco todo el mercado, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo quedó el dólar en los distintos mercados. El oficial 70,76, suba de 0,25%. El dólar en la bolsa, bueno, en descenso, aunque leve, ¿no? En virtud de las restricciones que impuso el gobierno en estos días. 107,70 el MEP, 1,64 abajo. 113,42 el contado con liquidación, baja 0,50%. El blue también en baja, 0,79% en 125 pesos por dólar, el último valor al cierre del día. Y de esta manera vamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Mercados y Empresas, con tiempo simplemente para recordarle que el próximo miércoles 3 de junio estamos dando inicio en Mar del Plata Bursátil a la nueva versión del curso para inversores bursátiles. Esta nueva versión, por supuesto adecuada a los tiempos de pandemia, va a ser con formato virtual a través de la plataforma Zoom, así que hasta el miércoles 3 de junio entonces están recibiendo inscripciones a través de la dirección de mail info@mdpbursatil.com.ar. De esta manera entonces cerramos Mercados y Empresas, le agradecemos la compañía una vez más y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.